tal amigos? Espero que estén bien. Voy a hacer un pequeño video de cómo quitar el asiento de un Jetta A4. Yo en particular le voy a quitar el asiento porque le voy a cambiar esta pieza que es del broche del cinturón de seguridad. No la tiene y es necesario sacar el asiento para cambiársela. Entonces voy a hacer este pequeño video para a los que les sirvan y piensen igual quitarle el asiento a un Jetta A4 que tengan, pues se den una idea y lo puedan hacer mucho mejor. Bueno, este carro yo lo compré y al parecer ya le habían hecho algo al asiento. De hecho el asiento no se recorre, no tiene el seguro funcionando, que se hace hacia atrás y hacia adelante. Aquí en donde va el riel del asiento, como pueden ver, lleva unos tapones aquí. Este carro ya no los tiene. Bueno, al tener estos tapones se sacan y se van a encontrar con este tornillo que es de cruz. Del otro lado igual es un tornillo de cruz. Esto es para quitar la tapa que cubre el riel, digamos la carcasa. Eso los quitamos y movemos la carcasa. Espero se alcance a ver. Como les digo, a este carro ya le habían hecho algo. Hay que ver si se lo podemos solucionar. Ya que quitamos los tornillos, podemos quitar esta pieza que es la que cubre el riel, perdón. Pueden observar, está un poco sucia, de que a veces cuando lo lavamos no llega hasta ese espacio la aspiradora o el trapo que le pasemos. Hacemos lo mismo del otro lado. Listo, las quitamos. Ya tenemos libre esta parte del asiento. Bien, ya que quitemos esas piezas de los rieles, como les comento, wow, no se ve. Ya que quitamos las piezas de los rieles, ahora sí, como les comentaba, este carro ya tenía algo movido en el asiento. Nos vamos hacia abajo y podemos ver que aquí no tiene la varilla que sujeta la palanca, que se hace hacia atrás y hacia adelante. Bueno, que permite que el asiento se haga hacia atrás y hacia adelante. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar este tornillo para que quitar la tuerca para que el tornillo que viene de este lado salga y nos permita quitar el asiento, hacerlo ya hacia atrás y hacia adelante. Muy bien, como ven, le quité la tuerca que estaba aquí, y con un poco de esfuerzo, pero salió, sacamos la varilla. Excelente, salió esta pieza, que es la que no permite que el asiento se hiciera para atrás y para adelante. La tuerca se me cayó. Aquí está. Recuerden no perder las piezas porque son las que van a volver a usar.
Ahí está. Ahora sí, el asiento se va a poder hacer hacia atrás y hacia adelante. Como ven, ya se hace hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Ya que quitamos eso, bueno, vamos a poder encontrar cosas que dábamos por perdidas. A continuación, hacen el asiento hasta atrás y retiramos, perdón, estas tuercas. Esta y esta. Yo voy a usar un dado milimétrico. Bueno, no quiero enfocar, pero es 13. Hay que quitar estas tuercas para hacer lo siguiente. Bien, ya que hemos quitado estas dos tuercas de aquí, lo único que queda es hacer hacia atrás el asiento y va a caer. Como pueden ver, lo hice solamente hacia atrás. Aquí llevo un pequeño seguro que no importa, nada más haciéndolo hacia atrás, pegándole. Ustedes van a ir viendo cómo se va saliendo y ahí está libre de aquí abajo. Bueno, pueden ver que hay mucha basura que no logra llegar la aspiradora cuando se lava el carro. Pueden observar cómo ya salió del riel el asiento de este lado. Ahí está. Y de aquel lado ya salió. Muy bien. Ya tenemos el asiento afuera, que era lo que nosotros estábamos buscando. Ahora simplemente hay que acomodarlo a manera de que me deje trabajar acá. Lo que yo voy a hacer, por la razón por la que he quitado el asiento, es porque voy a cambiar esta pieza del broche del freno. Esta. Entonces voy a necesitar déjenme ver cómo está el show y ahorita seguimos. Bien amigos, pues en este caso solo lo que hice es, de cómo está la pieza originalmente, la recorrí hacia atrás con mucho cuidado. No tuve la herramienta para quitar este. Simplemente es hacerlo hacia abajo, liberar la tuerca, que se vea más bien la tuerca que esté libre para poder trabajar en ella y quitarla. Ahora lo que prosigue, como ven está todo sucio, es quitar esa tuerca. Bien amigos, la herramienta que vamos a usar es una matraca y un dado milimétrico número 17. Con ello vamos a empezar a aflojar el tornillo para que pueda salir y cambiar la pieza. Déjenme lo hago para seguir grabando. Bien amigos, pues ya salió. Esta es la pieza que tiene que salir. Ya estaba muy sucia, como pueden ver. Me costó algo de trabajo sacar, pero esta es la pieza.
Ahora hay que cambiarla, apretar el tornillo, meter estas dos rueditas otra vez al riel, poner estos dos tornillos que están aquí, meterlos otra vez con el seguro, ponerle sus tuercas y poner las carcasas que van en los riel. Espero que les haya servido y puedan hacerlo ustedes también, ya con un poco de orientación de mi parte. Es todo. Que tengan un excelente día o tarde, depende cómo estén viendo el video, y espero subir más videos de cómo hacerle cosas a un Jetta A4 sencillas, pero son de mucha ayuda para algunos. Disculpen por el mal grabado, soy nuevo grabando un video, entonces es un video amateur que quise hacer para los que necesiten grabar igual cómo quitar alguna pieza. Ok, de mi parte es todo. Nos vemos en un próximo video. Gracias.